teólogo Joseph Parker se refirió a que cuando en el libro de Éxodo 3:14 se relata que Dios reveló a Moisés su nombre diciendo, yo soy el que soy. Este nombre no se refiere solamente a una descripción de Dios, sino es una afirmación de su autoexistencia y de su eterna inmutabilidad. Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En este video seguiremos con nuestra serie Los Atributos de Dios. Hoy tendremos el honor de conocer más de cerca a Dios por medio de su inmutabilidad, lo que ésta implica para la creación y especialmente para nosotros los creyentes. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. La inmutabilidad de Dios. En el Salmo 102, del 26 al 27, leemos acerca de la inmutabilidad de Dios. Este salmo es un salmo de lamento en el que el salmista refleja desde su perspectiva la grandeza y la eternidad de Dios. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acaban. En los versículos que leímos ahora, el salmista habla acerca de Dios y su obra creadora, enfatizando la permanencia y estabilidad, es decir, la inmutabilidad del Señor, en contraste con la transitoriedad de la creación. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra inmutabilidad? La palabra inmutabilidad o inmutable proviene del latín inmutabilis, que está formado por el prefijo in, que indica negación o ausencia, y mutabilis, que deriva de mutare, que significa cambiar o alterar. Inmutable describe algo que no cambia o no puede ser alterado. En este contexto podemos afirmar que el Dios Trino, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es inmutable. Es decir, no experimenta cambios y conserva su constancia. Esta cualidad divina resalta la estabilidad y constancia de Dios. El autor de la carta a los Hebreos nos enseña también esta calidad en la persona del Señor Jesús cuando escribió en Hebreos 7 del 23 al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Al igual que el apóstol Juan nos relata en su evangelio acerca del Espíritu Santo como el Consolador, quien permanecerá con los discípulos para siempre, lo que sugiere su permanencia constante. Esto lo leemos en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El teólogo Millard Erickson afirmó que la constancia divina implica una ausencia de cambio tanto cuantitativo como cualitativo en Dios. Esto significa que Dios no puede aumentar ni disminuir en ningún aspecto y su naturaleza es inmutable, sin experimentar mejoras o empeoramientos. Erickson explicó que a diferencia de los seres humanos cuyos sentimientos pueden variar, los sentimientos de Dios son divinos y permanentes, sin cambio en su esencia
o propósito debido a su perfección. Cuando la Biblia habla de Dios cambiando o arrepintiéndose, se emplea un lenguaje antropomórfico o antropopático. Vamos a aclarar brevemente estos dos términos. Cuando hablamos del término antropomórfico, nos referimos a atribuir características físicas humanas a Dios, como cuando la Biblia menciona el brazo de Dios. La expresión brazo de Dios aparece en varios pasajes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se utiliza metafóricamente para describir el poder, la protección y la intervención divina. Esto se menciona, por ejemplo, en el libro de los Salmos 77:15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Cuando hablamos de un lenguaje antropopático, nos referimos a atribuir emociones humanas a Dios, como cuando la Biblia relata que a Dios le dolió en su corazón. La expresión "le dolió en su corazón" describe una situación de tristeza, pesar o dolor por las acciones de la humanidad. En Génesis 6:6 leemos: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O también en Efesios 4:30: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De manera que, y volviendo a lo anterior, estas figuras y emociones humanas son utilizadas únicamente para que los seres humanos puedan comprender mejor a Dios, mas nunca se refieren a que Dios pueda ser alterado en su esencia por estas. La Biblia también nos enseña que las cosas creadas tienen un principio y un fin, lo cual no se aplica al Creador, pues Él es el principio y el fin, como se anuncia en el libro de las Revelaciones 1:8. Yo soy el principio y el fin. La diferencia fundamental entre el Creador y sus criaturas radica en que éstas son alterables y susceptibles a cambios, mientras que Dios es inmutable y siempre permanece constante en su esencia. Esto lo leemos en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mientras que las personas pueden experimentar transformaciones en su carácter debido a diversas circunstancias, nada puede alterar la naturaleza de Dios. A lo largo de la vida, los gustos, las perspectivas y el humor de una persona pueden cambiar drástica y repetidamente, pero Dios permanece constante en sí mismo. Su carácter hoy y siempre será igual al que se describe en los tiempos bíblicos. Por esto afirmamos con las Escrituras que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Lamentablemente existen cristianos que afirman que el Dios de ira del Antiguo Testamento difiere del Dios de amor del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta afirmación no es cierta, ya que primero, Dios solo hay uno, como leemos en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y segundo, Dios es constante a lo largo de todos los tiempos, como Él mismo lo declara en Malaquías 3:6. Pues yo, el Señor, no cambio. Si comprendiéramos que el atributo de la santa ira de Dios está intrínsecamente relacionado con su amor, al igual que con su inmutable naturaleza, podríamos expresar gratitud diaria a Dios por ser siempre el mismo desde el principio y hasta el fin. Dios permanece inmutable. Su ira hacia el pecado, sus advertencias y amenazas, todo permanece constante. Esto se ve reflejado en Marcos
16:16b, donde se declara que aquel que no crea será condenado. Esto es un decreto inmutable de Dios y su inmutabilidad se refleja en su fidelidad hacia sí mismo, hacia sus palabras. Esto lo leemos en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Su poder es imposible de destruir, su sabiduría no tiene límites y su santidad es incorruptible. Así como la deidad es inmutable, tampoco pueden cambiar los atributos de Dios. Su verdad permanece constante, ya que su palabra permanece para siempre en los cielos. Esto nos dicen en el Salmo 119:89. Su amor es eterno. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto lo dice Juan 13:1. Su misericordia es constante porque es para siempre. Lo dice el Salmo 100:5. El teólogo Joseph Parker se refirió a que cuando en el libro de Éxodo 3:14 se relata que Dios reveló a Moisés su nombre diciendo: yo soy el que soy. Este nombre no se refiere solamente a una descripción de Dios, sino es una afirmación de su autoexistencia y de su eterna inmutabilidad. Es una manera de recordarnos que Él tiene vida en sí mismo y que lo que es ahora lo fue ayer y lo será por siempre. Entonces, lo que la Biblia relata acerca de Dios en el pasado es exactamente igual a quien es hoy y lo que ha de ser mañana. La Biblia presenta a Dios como la roca. La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Para los israelitas, esto significaba que Él no era simplemente una roca, sino la roca, su fuente de protección y estabilidad. Dios representaba para ellos su fortaleza, esperanza y refugio. Esta imagen de Dios como la roca resalta la fiabilidad constante de Dios para con su pueblo, especialmente en tiempos de dificultad. El relato de las Escrituras revela cómo Dios ha tratado a su pueblo a lo largo del tiempo y ese mismo trato perdura hasta hoy. Él nos muestra su amor a través de momentos de aflicción y alegría, con el propósito de que nos humillemos delante de Él y seamos dependientes, pues ya sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Para finalizar, recordemos las poderosas palabras del Señor Jesús en Mateo 7, del 24 al 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Queridos hermanos, queridos amigos, la constancia y estabilidad de Dios son una bendición para aquellos que le aman. Los objetivos y principios en los que Dios se basa y su acción son constantes, pues Él nunca se desvía de su carácter inmutable y fiel. A lo largo de este estudio hemos escuchado repetidamente que Dios permanece siempre igual. Él es fiel a sí mismo y por lo tanto todos sus planes para nosotros permanecerán inalterables, tanto en la aflicción como en la alegría. Sin embargo, esto necesita que nos alineemos a su santa voluntad y aprendamos a confiar en Él, pues sabemos que todas las cosas que nos suceden para bien. Y este decreto divino, al igual que el Dios maravilloso, no cambia. En nuestras oraciones pidámosle a Dios nos revele más
acerca de este tan importante atributo con el fin de ser fortalecidos, pues el conocimiento y la devoción hacia el Dios Trino es lo que nos permite perseverar incansables en nuestra carrera. En nuestro próximo video seguiremos explorando y profundizando estos majestuosos atributos. Gracias por haber visto este video. Si le ha sido de bendición, por favor compártalo y dele a me gusta. Además, me encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. Quiero recordarle que se suscriba a mi canal y active la campanita. Que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona. Su servidora, Abby Lehner.